La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que fue detenido uno de los autores materiales del multihomicidio de los 5 jóvenes estudiantes de medicina encontrados pues, en las afueras materialmente de donde está ubicado el municipio de Celaya. A esta persona se le identificó como Francisco Omar N., alias El Verdus, un singular sobrenombre. Recordemos que a principios de este mes fueron encontrados los cuerpos de 5 jóvenes ejecutados a balazos en un camino de terracería y posteriormente se encontró un 6.º cuerpo que fue relacionado con el caso. Sin embargo, fue revelado que no era estudiante de dicha institución. Los 5 primeros sí eran de la institución. Para seguir en el tema de Guanajuato y lo sucedido recientemente, Salvatierra. Ahí se conoce que 2 cárteles se están disputando la plaza, el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Sinaloa. Aunque en otros municipios se conoce que ambos cárteles trabajan juntos, en Salvatierra se asegura que no. Mientras que después de 4 días del asesinato de 11 personas en la ex hacienda San José del Carmen en Guanajuato, la ciudad de Salvatierra poco a poco trata de retomar sus actividades después de la realización de sepelios y una marcha para exigir justicia a los 3 niveles de gobierno. Lo que es importante sobre el caso, una hipótesis que está surgiendo sobre el caso de lo sucedido en Salvatierra, es que en el fondo lo que estaba sucediendo es que el grupo que llegó, regresó y llevó a cabo la matanza, lo que estaba viendo de fondo era algo que tiene que ver con el derecho de piso. Todo esto son hipótesis que se han ido estructurando a lo largo de todos estos tristes días para Salvatierra y los familiares de los jóvenes masacrados, y yo diría de todos los que fueron, todos, ¿no? Porque algunos dirán, si me he ido media hora antes, si me he ido una media hora después me toca, ¿no? O qué bueno que yo estaba en el baño. Vaya usted a saber tantas cosas que se dan en una circunstancia de esta naturaleza. Bueno, hablemos sobre la detención de Francisco Omar, alias Verdus. Luis Omar Montoya Arias, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Luis Omar, con el gusto de siempre, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué alcanzas a ver de esta primera detención en el caso de Celaya? ¿Y qué alcanzas a ver de no hay ninguna detención? Y se habla ahora de bronca entre los cárteles, derecho de piso. El presidente dice que es un asunto de drogas, se siente insatisfecho por las investigaciones que se han hecho, dice que hay que investigar más cuando él ya dio casi un veredicto. Bueno, ¿qué tenemos? Lo que es un hecho y lo que es una certeza definitivamente, Javier, es que tanto los muchachos que lamentablemente fueron víctimas, tanto el 3 de diciembre, los estudiantes de medicina, como los del fin de semana pasado, es que pues eran personas de bien que nada tenían que ver o estar relacionados con esas cuestiones, ¿no? Incluso la propia Fiscalía del Estado de Guanajuato lo ha dado a conocer a través de boletines y en entrevistas el propio fiscal Samarripa lo ha confirmado. O sea, los muchachos eran personas de bien que se dedicaban a estudiar, trabajar, que estaban divirtiéndose. Esa es la única, digamos, realidad, la única cuestión concreta que se tiene. Sin duda, como tú bien lo refieres, hay un severo problema pues de gobernabilidad y estas lamentables situaciones pues sirven como botín político entre el gobierno federal y el gobierno del estado. El propio López Obrador ha dicho o se ha referido a Diego Sinue, que es el gobernador de Guanajuato, como una buena persona, pero dice, de acuerdo con las propias palabras de López Obrador, el que sea una buena persona pues no ha garantizado pues que tenga un adecuado manejo político en el estado de Guanajuato, porque dice López Obrador, ahí parece varios intereses de grupos de poder que siguen manteniendo al fiscal Samarripa, según López Obrador. Esta coyuntura la ha aprovechado el presidente de México para nuevamente pedir el cese del fiscal de Guanajuato, y en el contexto local, en el Congreso del Estado, diversos diputados y diputadas morenistas como Alma Alcaraz, que se perfila, por cierto, como la próxima candidata a la gobernatura de Guanajuato por Morena, pues han aprovechado también esta circunstancia para, digamos, arremeter políticamente contra el fiscal Samarripa. Lo cierto es que estas víctimas pues nada han tenido que ver, nada tienen que ver, no están para nada relacionadas con cuestiones
pues de esa naturaleza, ¿no? Esta circunstancia, digamos, geográfica, delictiva, que inicia en Salamanca y que termina en Celaya, que se ha convertido pues en un corredor de la muerte, ¿no? Y que ciertamente coincide pues con un tramo importante de esta zona, de este corredor industrial. En lo único quizás en lo que yo estaría de acuerdo con López Obrador de todo lo que ha dicho, que ciertamente también hay que decir que en los últimos días ha dicho cosas bastante disparatadas, pues, como tú dices, dando veredictos y haciendo aseveraciones que parece ser encajan desde hace varios años del sexenio en cualquier caso. Lo único que yo estaría de acuerdo es en esta referencia de análisis, digamos, sociohistórico, en tanto que él refiere, López Obrador, que ha aumentado el consumo pues, de droga en el corredor industrial, que es sin duda un aspecto medible, pues, y bastante razonable y entendible, pues, que lo refiere el presidente. De ahí, por supuesto, a que él haga acusaciones y dé veredictos, pues sí, me parece que aunque sea el presidente, pues sí está fuera de lugar, sinceramente, aunque uno entiende, por supuesto, que pues de fondo hay un manejo, un asunto de botín político. Ahora te diré también que ayer, por ejemplo, los medios de comunicación locales entrevistaron o intentaron al menos entrevistar al gobernador Diego Sinue, y ciertamente la respuesta pues del gobernador no fue en términos políticos la más sensata, dado que lo que él argumentó a la prensa fue que pues que eso lo tenían que preguntar con la vocera, que es Sofía Huet, y que él no iba a hacer ninguna declaración al respecto, lo que ciertamente a mí me parece, pues sí, fuera de lugar e injustificable, porque finalmente son servidores públicos Sí. y deberían entender que están obligados a dar cuentas, a rendir cuentas. Entonces, tanto el manejo político del presidente como el manejo político del gobernador de Guanajuato me parece que no han sido lo más pulcro, lo más adecuado, lo más sensato por parte de ellos. Y al final, como siempre, en medio de todo de esta problemática, pues quedan los ciudadanos, estudiantes que son ajenos totalmente a estos problemas, ciudadanos que terminan siendo víctimas, y lo que demuestra esta situación también, además de la ingobernabilidad, el caos, la prepotencia con la que actúan estas personas y cómo atentan contra ciudadanos, trabajadores, gente de bien, lo que demuestra es el estado de ingobernabilidad en el que está Guanajuato. Ahora, un asunto aquí me parece que es relevante, Javier, o sea, entender por supuesto que el gobierno federal digamos, es ajeno pues a esta circunstancia, no es responsable, vamos a decir, pero sí me parece que ha dejado cosas por hacer, no se ha comprometido como se debiera, porque claramente Guanajuato es un estado de la oposición y en cierto punto, desde luego que a Morena le viene bien, le conviene pues que exista un desgaste de la maquinaria política en Guanajuato rumbo a las elecciones del 2024. Esta zona, como sabemos desde hace muchos años, es una zona caótica, una zona donde ocurren muchísimos hechos delictivos, ¿no? Sí. Y por supuesto que revictimizar a la víctima, como ha hecho el presidente de la República, pues sí es tremendamente injusto y totalmente inapropiado. Y me parece que ahí los padres de familia, con toda, digamos, dureza y con todo argumento y validez, han expresado, digamos, su desacuerdo con el presidente, incluso haciendo marchas y Sí. manifestaciones en el Zócalo. Entonces, efectivamente, el día de hoy, muy temprano, la Fiscalía de Guanajuato publicó un boletín informativo en su página en la que da cuenta, pues, de la captura de este responsable, como lo señala el propio Carlos Amarripa, y mencionan ahí que es uno, pero por lo que refieren en este boletín, están haciendo investigaciones para dar con los otros. Con los otros. Con los Oye, otros. oye, Luis Omar, a ver, digamos, para poner en perspectiva, ¿esto le quita, lo coloca en qué coyuntura al Partido Acción Nacional en su interés por renovar la gobernatura, pero al mismo tiempo, en qué coyuntura puede colocar a Morena, siendo que en buena medida el problema de la seguridad sigue bajo la adversidad y no se han visto suficientes elementos para pensar que la estrategia anda dando resultado?
Sí, definitivamente esta situación, esta crisis de violencia y de gobernabilidad que se está viviendo en el estado de Guanajuato, específicamente en el sur del estado, va a terminar afectando políticamente a los dos. Ahí lo que habrá que ver es, digamos, quién asume el mayor Claro, costo político. sí. Y en este punto, definitivamente, a juzgar por el manejo, ¿no?, digamos, del discurso público que ha hecho el gobernador Sinue, definitivamente parece ser, todo indica que Morena va adelante, digamos, en este juego de sombras, y el gobierno de Guanajuato sí se nota en este punto preocupado, digamos, nervioso. Hay, digamos, una carencia de un manejo político definitivamente, porque hay una crisis en este punto en el gobierno de Guanajuato. El gobernador, insisto, en sus dichos, parece desmarcarse abiertamente del problema. Yo diría que incluso sus declaraciones son tan lamentables porque parece haber una cosificación de Sofía Huet como si fuera pues su empleada en un Sí, sentido claro, inapropiado, en fin, sí. y no responsabilizándose de esa parte. Y sí me parece que hay definitivamente un costo político elevado para el PAN, también para el gobierno federal, pero dentro de Guanajuato, por todos los antecedentes en este punto, por supuesto que hay, digamos, un costo más elevado para el panismo. Se perfila una elección cerrada para el año que entra entre dos mujeres, en este caso Lidia Denis, que es la secretaria de Desarrollo Social, y Alma Alcaraz por Morena, ¿no? Livia por el PAN. Entonces, esto por supuesto que es políticamente pues bien capitalizado por los diferentes actores sociales de Morena en el estado de Guanajuato, y desde este púlpito que significan las mañaneras de López Obrador, pues por supuesto que se enjuicia y se arremete y tal, y esta dinámica va a seguir estando, Sí, sí, sí. se va a arreciar pues Oye, conforme se acerque una, las elecciones. una reflexión final sobre el tema Salvatierra que tengas ahí de los últimos días. ¿Tienes algo por ahí, Luis Omar? Pues es muy triste lo que sucede, es una situación de miedo colectivo, ¿no?, de caos, de no entender el por qué, la impunidad con la que actúan estas personas y cómo pues atentan contra la vida pues de ciudadanos inocentes que simplemente se dedican a estudiar, a trabajar, muchos jóvenes que tienen todo el derecho pleno de divertirse sanamente, y no tendrían por qué estar expuestos a este tipo de circunstancias. Me parece que una problemática también que está ahí visible en términos sociales, pues es cómo se revictimiza constantemente a la víctima, ¿no? Y cómo la víctima termina siendo otra vez culpabilizada desde una perspectiva, incluso yo diría, de carácter moral, ¿no? Que Sí, es un, digamos, un elemento claro muy de la cultura mexicana, si pensamos en lo que alguna vez dijo Peña Nieto y que fue crucificado públicamente por lo que dijo, pero me parece que en muchos sentidos tenía razón. Guanajuato pues está en una crisis de gobernabilidad tremenda porque ha sido una serie de eventos, y obviamente el agravante mayor, a diferencia de otros momentos de este sexenio de Diego Sinue, pues es que estos muchachos pues nada tienen que ver con esas problemáticas, son totalmente ajenos, pues entonces eso genera una indignación social en el estado, y por supuesto que hay molestia con el gobierno sí. federal porque no está haciendo su trabajo adecuadamente, porque digamos está dejando que el Estado se desangre porque a él le conviene políticamente, porque esa es la realidad de las cosas. Y por otra parte también hay una, digamos, ausencia de manejo político, una ausencia, un vacío de poder en Guanajuato, porque el gobernador parece que pues ya más bien ya quiere irse, ya está más preocupado por el fin del sexenio y trata de delegar su Sí, chamba, sí, sí. sobre todo a las mujeres que forman parte del gabinete. Y por otra parte, pues la fiscalía y el responsable de la misma, pues siendo atacado constantemente en términos políticos desde Palacio Nacional, haciendo su juego político López Obrador, que además sabemos que, pues, que lo hace muy bien. Sí creo definitivamente que en las últimas intervenciones que ha tenido el presidente se ha excedido pues con sus dichos, y lo más sensible es cómo ha descalificado y hecho juicios pues de ciudadanos de muchachos pues responsables que simplemente se dedicaban a estudiar, a trabajar, y que estuvieron en momentos y Muy bien. circunstancias Sale, inapropiadas, pero que finalmente no hicieron algo sale. para merecer algo de esa naturaleza, ¿no? Te mando un gran saludo, Luis Omar. Buenas Un fiestas. abrazo, en Gracias. contacto, gracias. Gracias.